En el siguiente video analizaremos el siguiente ejercicio. Dice así: dibuje el sólido que se obtiene en la intersección de las superficies S1, que tiene ecuación y igual a x, S2, que tiene ecuación z igual a 4 menos y al cuadrado, y la superficie. Vamos a modificar aquí un poquito la escritura. La superficie S3, que tiene por ecuación x igual a 0, y la superficie S4, que tiene por ecuación z igual a 0. Vamos a ir analizando cada cosa. En caso de la superficie S1, esto representa un plano. Vea que las variables están al cuadrado, no están sin nada al cuadrado, están elevadas a la 1, mejor dicho. Y es una ecuación de plano que en 2D representaría una línea recta. Es un plano con variable ausente z. O sea que quiere decir que lo vamos a extender hacia el eje z en el primer octante. Recuerden que nosotros dibujamos en el primer octante. La superficie S2, como tenemos una de las variables al cuadrado y la otra no, esto es un cilindro en 2D. De hecho, eso representa una parábola. Es un cilindro con variable ausente x. Nos vamos a extender hacia el eje x. Mientras que la superficie S3 y S4 lo que representa son los planos que en el caso del x igual a 0 nos va a dar la pared de atrás, por decirlo así, y el z nos va a dar el piso. Vea que hay ausente el plano y igual a 0, o sea, no tenemos el plano de la izquierda, lo que va a hacer que el sólido empiece a correr hacia la derecha. Pero vamos a analizar cada uno por separado y después graficarlo juntos. En el caso de la superficie 1, y igual a x, si lo analizamos como una línea recta, que de hecho lo es en 2D, la m vale 1, el m es el número que multiplica la x, el coeficiente numérico, y el b sería una constante que estaría sumando o restando. En este caso no hay 0. En ese caso el eje x y el eje y en 2D sería 0,0. O sea, en nuestra representación tridimensional sería la tripleta 0,0,0. Pero necesitamos un punto más para ayudarnos a graficar. Se puede hacer con ese único punto, pero va a costar mucho. Entonces nos vamos a dar un valor de x. Si x es igual a 2, pues obviamente al ser igual a x, y también va a ser 2. Entonces nos va a formar la tripleta 2,2,0, porque la variable ausente es z. Recordemos que esto de aquí representa un plano de variable ausente z. Entonces vamos a graficar eso, como les dije, primeramente en forma individual cada superficie, y luego en caso de la superficie S1 y S2, porque las superficies de los planos z, de z igual a 0 y x igual a 0, ya sabemos que lo que nos dan son piso y techo, pared y techo y piso. Entonces no lo vamos a hacer. Entonces z, ahí va y, aquí arriba z y aquí arriba x. Entonces 0,0 estaría por acá. Entonces vamos a ponerlo con un puntito diferente, como este morado. Este sería 0,0. Ahora vamos a tomar la regla. Yo sé que ustedes no pueden ver mi regla, pero la regla la pondríamos con la coordenada 0, o sea, donde empieza, a donde se mide 0, hacia el eje y. Aquí sería 2. Y aquí estaríamos, también la ponemos en 0 y medimos 2 centímetros en x. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a graficar en azul. Vamos a ponerla otra vez porque no se puso. Entonces sería, me muevo 2 unidades en y y en x. Entonces aquí tendríamos la tripleta que dijimos que era de coordenadas 2,2,0. Voy a trazar con otro color, un color más fuertecito. Unimos esto y la extendemos un poco, recordando que al ser un plano se extiende hacia el infinito. Nosotros vamos a extenderlo un poco para entenderlo. Ahora vamos a hacer que a partir de aquí, de este puntito que estoy marcando, algo paralelo al eje z que tenemos que levantar. Ahí estaríamos. Y ahora nos llevamos la regla donde está la línea inclinada, por decirle así, y la llevamos paralela
hacia aquí, hacia el último punto de ese plano. Y aquí tendríamos la representación de ese plano, que tiene por ecuación y igual a x. Entonces esa sería la representación del plano. Ahora vamos con la superficie S2, que es la que nos representa la ecuación Z4 menos y al cuadrado. Recordando que esto es un cilindro con variable ausente x. Y eso representa en 2D una parábola. Específicamente va a ser una parábola que abre hacia abajo por el signo de la y. Entonces vamos a ver cómo tenemos. Aquí sencillamente vamos a obtener el eje y, que va a ser número, coma 0. Es decir, el número es el y es la incógnita. Y el 0 es el z y lo vamos a sustituir. Entonces seríamos z aquí 0. 4 menos y al cuadrado. Despejamos. Esta y cuadrado me la traigo a sumar. Sacamos raíz para eliminar el cuadrado. Recordando que como es raíz cuadrada, nos queda una positiva y una negativa. Y igual a, esto va a ser 2 y por otro lado menos 2. Claramente nosotros podríamos representar los dos pares ordenados en el espacio, pero los dos valores en el espacio. Pero estamos manejando solo el primer octante, entonces vamos a manejar nada más el valor de 2. Entonces esto nos va a dar como tripleta 2,0, pero en la coordenada de x, como es variable ausente, va a valer 0. Luego con el eje y, z, disculpen, va a ser 0, número, donde el número es y, el 0 es y, perdón, y el número es z, que obviamente es lo que andamos buscando. Reemplazamos ese valor, 4 menos 0 al cuadrado, y obviamente esto es z igual a 4. De donde obtenemos la otra tripleta, que va a ser 0, 4 en y en z respectivamente, y en x va a seguir siendo 0 por la variable ausente. Entonces vamos a representar eso en esta situación. Graficamos nuestro espacio y ahorita nos vamos a preocupar por representar ese cilindro. Entonces, en el eje y, o mejor, en el eje z, vamos a venir primero a partir de este puntito donde está el origen, vamos a medir 4 centímetros para arriba. Aquí lo marcamos, ahí sería el par ordenado, o la tripleta ordenada, mejor dicho, 0,04. Mientras que a partir de acá, donde está el puntito, medimos ahora 2, que para el eje y. Y eso es la tripleta 0,2,0. A partir de ahí, eso se une por una curva, porque eso es un cilindro, y lo genera, como dijimos, una parábola. Ahí tendríamos eso. Ahora, para darle el sentido de la variable ausente x, que hay que extenderlo, ubicamos la regla donde está el puntito morado y me la llevo en forma paralela y extendemos lo necesario. Vamos a hacerlo otra vez. Recuerda que la ponemos en 0 la regla, ahí donde está el origen, y ahí empezamos. Voy a extenderlo 4 centímetros, sobreentendiendo que se extiende hacia el infinito, recordemos. Hacemos lo mismo, ponemos la regla en el origen y la llevamos paralela, pero ahora hacia el valor de 2, y medimos 4 también. Entonces, disculpen, ahí no salió. Ahora sí. Y ahora cerramos con una curva, porque eso es un cilindro generado a través de una parábola. Entonces, ahora sí. No voy a graficar el plano x igual a 0 porque vamos a entender que es este que está atrás, que nos da una pared. Y no voy a graficar el plano z igual a 0 que nos va a dar el piso. Entonces vamos a que es la parte de abajo. Vamos a graficar de una vez el sólido resultante. Ponga mucha atención. Vamos a recordar con z igual a 0 y x igual a 0 que tenemos tanto piso como la pared de atrás, por decirle de alguna manera, en forma entendible. Vamos a graficar ahora las dos todo junto para ver cuál es el sólido que se obtiene. Entonces lo grafico por separado, no por nada. Se podría graficar todo eso, pero para entender el comportamiento de cada superficie
según corresponda. Entonces vamos a ver. El 0,0 que teníamos por la medición del plano y igual a x, recordemos, medimos 2 centímetros. Medimos también aquí 2 centímetros. Entonces, vamos a ver. Aquí tendríamos el punto de intersección. Borramos el exceso. Trazamos la línea recta que dijimos que representaba el y igual a x. Levantamos. Disculpen. Llevamos en paralelo. Aquí vamos a borrar un exceso que tuve. Borramos el exceso. Este es el plano y igual a x. Ahora vamos con el cilindro que acabamos de dibujar. Vamos a ver. Disculpen. Veremos aquí los valores de 2 nada más para que no se nos olvide cuánto vale aquí. Ahí tendríamos el valor de 4, ya el de 2 no hace falta porque está graficado, entonces ahí está. Trazamos la curva y hacemos la extensión del plano en el eje X, que es su variable ausente. Ahora sí, vamos a entender, ahora sí, finalmente, qué es lo que queda como sólido. Entonces, vamos a tener esto de aquí, que estoy pintando en negro, y esto de acá, que eso es la intersección entre el plano y el cilindro. Ahora, tiramos una curva hacia acá, que nos da el cierre del cilindro ahí, y al tener ausente la y, el plano no va a ver esta pared. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar aquí? A partir de aquí hasta este punto de intersección, esta curva, que es lo que le va a dar cilindro. Entonces le va a dar cierre a nuestro sólido, disculpen. Entonces aquí donde estoy sombreando, eso va a ser nuestro cilindro, nuestro sólido, disculpen. Entonces, esto que estoy sombreando es nuestro cilindro sólido, disculpen, necesidad. Entonces, vea que la pared del sólido queda correa por el hecho de la ausencia de y igual a 0. Entonces, ahí tendríamos esta situación. Entonces, esto es entre la intersección de la superficie del plano, que era y igual a x, los planos z igual a 0 y x igual a 0, y el cilindro de ecuación z igual 4 menos y. Y así concluimos nuestro ejercicio.